Estamos estudiando la guía de estudio titulada Efesios. Sí, estamos estudiando la epístola a los Efesios, pero el autor quiere que nosotros recordemos que él le puso un título un poco más largo, y el título que el autor de la guía de estudio le puso es Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos de prueba. Y como hemos estado comentando durante la semana, debemos sentirnos gozosos cuando el Espíritu Santo, que es nuestro profesor, nos hace la evaluación. Es cierto, a veces las evaluaciones dan temor, nos dan nervios, sentimos que no la vamos a pasar, pero podemos tener la plena seguridad que cuando el Espíritu Santo nos evalúa, nos pone una prueba, es porque Él primeramente hizo la prueba para que la prueba la pudiéramos pasar. Y eso es importante. Hay veces nosotros los educadores, los profesores, ponemos pruebas tan difíciles para que ningún estudiante pase. Pero el Espíritu Santo no es ese tipo de profesor. El Espíritu Santo, antes de poner la prueba, la evalúa y busca a ver qué elementos tiene la prueba, que encaja con lo que ya nosotros hemos aprendido. Es más, se asegura de que pesa la prueba para que al momento de pesarla no sea tan pesada para nosotros que nos destruya. ¿Y cuál es el objetivo de la prueba que nos pone el Espíritu Santo? Es desarrollar en nosotros paciencia y fe. La prueba es para medir nuestra fe, ver si realmente confiamos en nuestro Padre Celestial o no. Y en la medida en que el Espíritu Santo nos evalúa, el propósito de esa evaluación produce paciencia, o sea, nos tiene que llevar a que cada día seamos más pacientes. Y usted dirá, pero ¿para qué necesito la paciencia? Bueno, en Apocalipsis tenemos el texto clave del por qué necesitamos fe y paciencia. Y Apocalipsis nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Creo que eso está en algún lado. Ay, Dios mío, como siempre, a mí nunca me acuerdo de los textos exactamente a dónde están. Recuerdo los textos, pero no recuerdo la ubicación. Sí sé que está en Apocalipsis, pero no recuerdo exactamente en qué parte de Apocalipsis. Así que me comprometo mañana para, no sé por qué la memoria me dice que es Apocalipsis 19, pero a simple vista no lo veo. Así que, creo que sí la encontré. No, esa no es. Así que se las debo para mañana, pero el texto sí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, elementos claves para que en el tiempo de prueba final nosotros podamos pasar la prueba. El examen final requiere que nosotros tengamos fe y que tengamos paciencia. Así que a lo largo de nuestra vida, el Espíritu Santo va a estar poniéndonos pruebas para que ambos aspectos se desarrollen en nuestro carácter. Y si estás en una prueba actualmente, yo te invito a que mires la prueba no con el afán de cuestionar a Dios, porque a veces nosotros durante la prueba cuestionamos a Dios, y como me decía mi papá ayer, ¿por qué yo? Y le digo, papi, necesita desarrollar paciencia. Dice, es obvio, no la tengo. Digo, el Espíritu Santo le va a seguir poniendo pruebas hasta que llegue usted a desarrollar y a madurar en la paciencia. Y créanme,
algo que nosotros los seres humanos carecemos es la paciencia, y lo otro de la cual carecemos es la fe. No creemos, y es por eso que el Espíritu Santo nos lleva, para que nos pone en situaciones en donde solamente la única solución que hay es mirar hacia arriba y buscar a Dios. Así que si tú y yo hoy estamos en lo que yo llamo el horno de fuego, estamos siendo probados, no te preguntes por qué yo, pregúntate, ¿para qué, Señor? ¿Qué deseas que aprenda? Es difícil, no te creas. Yo he estado en el horno de fuego y bien intenso, pero el Espíritu Santo me llevó a enfocarme primeramente en Cristo, mirarlo a Él y derramar mi alma a Él. Y una vez que derramé mi alma, le dije, Señor, no te entiendo, explícame, necesito comprender qué está pasando. Y cuando el Señor me respondió, todavía recuerdo, cuando me dijo, acuérdate de Job. Para que yo me acordara de Job, quiere decir que ya yo había estudiado la experiencia por la cual Job había pasado. El Señor nunca me va a probar, el Espíritu Santo nunca me va a evaluar sobre una lección que yo no haya aprendido. Siempre va a ser con base en algo que ya aprendí. Así que cuando me dijo, acuérdate de Job, digo, oh, cómo no, ya recorté todas las pruebas que pasó Job y cómo al final tu Señor le diste bendición hasta que sobreabundara, lo sostuviste a lo largo de la prueba. Me acordé de José cuando fue vendido por sus hermanos a Egipto, todas las peripecias que pasó para que al final pudiese desarrollar un carácter que Dios podía utilizar para bendecir a otros. Así que en vez de enfocarme en lo que yo estaba padeciendo, empecé a mirar la prueba desde el punto de vista de lo que el Señor quería que yo aprendiera, y a la vez me llevó a enfocarme en cómo podía yo compartir lo que yo sabía para ayudar a otros que estaban en la misma prueba que yo, ayudarlos a ellos a conocer a Dios, a poner su fe en Él y salir adelante, salir victoriosos también de la prueba. Así que no nos enfoquemos en nosotros, enfoquémonos en qué es lo que Dios quiere que aprendamos y a quién Dios quiere utilizarnos para bendecir. Y cuando miras la prueba desde ese punto de vista, créeme que la prueba se vuelve, como dice el texto, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Se vuelve un gozo y una bendición saber que el Señor nos ha escogido para bendecir a otras personas que están en la prueba, pero que no tienen de dónde sostenerse, no tienen en quién refugiarse. Nosotros sí, porque conocemos a Dios, pero ellos no. Y el Señor nos pide, comparte tu fe, comparte aquello que has aprendido para que ellos también puedan salir victoriosos de esta prueba. ¡Qué bendición! Así que la epístola a los Efesios, el estudio de esta epístola quiere llevarnos a nosotros a que podamos seguir a Jesús en tiempos de prueba, y mientras que estás siguiendo a Jesús en la prueba, acuérdate de compartir tu fe con aquellos que no le conocen. Y además de eso, el propósito de la guía de estudio en sí quiere llevarnos a desarrollar el amor. Que todo lo que hagamos para nuestro Padre Celestial sea por amor y que lo hagamos con sumo gozo, porque el Señor desea que nosotros podamos
caminar con Él por amor, no por obligación, y que al hacerlo nos sintamos gozosos, como vimos en el texto anterior de Santiago. Sintámonos gozosos de que el Señor está con nosotros, está en nuestras vidas. Y si por A o B has perdido el primer amor, no estamos tarde. El Señor nos dice que si nosotros le permitimos entrar a nuestro corazón, si le abrimos la puerta para que Él pueda morar en nuestra mente, Él nos, con su presencia, Él nos devolverá ese primer amor y será un gozo para nosotros tenerlo a Él nuevamente en nuestras vidas. Y para aquellos que no le conocen, están a tiempo. La puerta de la gracia todavía está abierta y puedes recibir a nuestro Padre. ¿Sí? Siempre recuerdo esa figura de Jesús tocando a la puerta de nuestro corazón, diciendo: si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón, déjame entrar y cenaré contigo. Cenar implica que el Señor se va a quedar con nosotros y va a permanecer con nosotros, si así le damos la entrada. Así que estamos todavía a tiempo para que el Señor nos devuelva el primer amor. Y esta semana estamos estudiando la lección titulada Anden como sabios. ¿Será que nuestro andar, nuestro estilo de vida hasta ahora ha demostrado que no somos sabios? ¿Por qué el apóstol Pablo nos exhorta a que andemos como sabios? Bueno, esta lección quiere enseñarnos tres aspectos importantes. En primer lugar, quiere que nosotros recordemos que la sabiduría cristiana tiene sus raíces en la revelación de Dios o en la luz de Cristo, así como vimos el sabio más sabio que haya vivido, la persona más sabia que haya vivido en este mundo, que es Salomón. Él obtuvo su sabiduría por una revelación de Dios. Dios se le aparece en sueños y le pregunta: ¿qué quieres que te dé? Y él, en vez de pedir, como pedirían muchos, riquezas, honor y todo lo demás, dice: no, Señor, yo soy joven, soy inexperto, necesito sabiduría para poder ser un rey eficiente sobre tu pueblo. Y el Señor le dijo: como pediste sabiduría y no pediste riquezas, aquí te voy a bendecir con toda la sabiduría que está a mi disposición darte, y además te voy a dar lo que no pediste, te voy a dar riquezas, honra y gloria. Pero todo sujeto a mantener la relación con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere también con nosotros, que nosotros podamos desarrollar un estilo de vida siendo transformados por el Espíritu Santo según el modelo que Jesús nos dejó cuando estábamos aquí en la tierra. Así que al final, la sabiduría cristiana tiene que ver con la salvación y la adoración. Y este es el aspecto que vamos a ver hoy: cómo andar como sabios y adorar a Dios. Los versículos para memorizar esta semana vienen de Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, y recordamos a aquellos que no tienen la guía de estudio. Nosotros estamos estudiando la epístola a los Efesios por capítulo, y en esta semana estamos estudiando el capítulo 5, versículos del 1 al 20. Los textos para memorizar esta semana provienen de los versículos 15 al 17, que nos dicen lo siguiente: miren con cuidado cómo andan. Si alguien me dice, oye, ten cuidado cómo andas, créanme que yo de una vez voy a pararme y voy a decir: ajá,
me están diciendo que tenga cuidado. Quiere decir que hay irregularidades por donde voy a pisar. Tengo que asegurarme de que no haya huecos, de repente que no haya desnivel en donde estoy caminando. Hay veces en las calles hay un desnivel que te puede provocar que tropieces y caigas. Puede haber escalones, puede haber inclusive algo limoso o algo que nos lleve a resbalar. Así que si el apóstol Pablo me está diciendo ahora, tomando ese aspecto físico, poniéndolo en el aspecto espiritual, me dice, mira, ten cuidado cómo andas, no andes como necios, sino como sabios. Entonces, tengo que hacer una evaluación mental, ver si las decisiones que he tomado hasta este momento han sido de beneficio espiritual para mi vida. Si las decisiones que estoy tomando actualmente me van a ayudar a crecer, como dice el apóstol Pablo en el capítulo anterior, a llegar a crecer a la estatura de Cristo Jesús. De eso estamos hablando. Debe haber crecimiento, un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida, crecimiento espiritual, crecimiento físico, crecimiento financiero, crecimiento emocional, en nuestras relaciones interpersonales, en cada una de las áreas de nuestra vida. Debe haber crecimiento, pero ese crecimiento a la estatura de Cristo Jesús, en especial nuestro carácter, tiene que ver mucho con nuestra alimentación, así como nosotros, como estamos estudiando con mi esposo la reforma que se debe hacer para tener salud. Es importante que también nos alimentemos para tener una buena salud espiritual. Ambas van de la mano. En la medida en que me alimente físicamente bien, eso repercutirá sobre mi alimento espiritual. Podré asimilar y comprender mejor la palabra de Dios si mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, está funcionando correctamente. Así que miremos cómo andamos, cuáles son las decisiones que estoy tomando que están repercutiendo en todas las áreas de mi vida. Miremos a ver si esas decisiones que estoy tomando son sabias. Aprovechemos bien el tiempo, sigue diciendo el texto, porque los días son malos. Por tanto, para concluir la idea, el apóstol Pablo dice entonces, por tanto, no seamos insensatos, no seamos faltos de entendimiento, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas? De manera general y global, que seamos salvos, que tengamos la herencia de la vida eterna. Pero a nivel personal e individual, el Señor también tiene un propósito para la cual fuimos creados. Y este librito lo he estado promoviendo. Si usted quiere saber cuál es el propósito por la cual el Señor lo tiene aquí, le invito a leer este libro, Una vida con propósito. Este libro ha sido para mí el libro que el Señor utilizó para transformar mi vida, para llegar a conocer cuál es el propósito por la cual Él me tiene aquí. Me llevó a también identificar cuáles son los dones que el Espíritu Santo me ha dado, con la cual el Espíritu Santo utiliza esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento del cuerpo de Cristo y también para que yo llegue a la estatura que el Señor quiere que llegue. Así que el libro es una guía que el Señor utilizó, por lo menos en mi vida,
para identificar cuál es su voluntad para mí. Puede ser que el Señor utilice otra herramienta en tu vida. Yo simplemente comparto la que a mí me funcionó. Puede ser que a ti el Señor te haya provisto otra herramienta, pero sea cual sea, el texto lo que quiere enfatizar es que cada uno de nosotros debe comprender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Si tú andas por la vida a la deriva, no estás aprovechando bien el tiempo. Se aprovecha el tiempo cuando tú sabes qué rumbo debes tomar. Eso de pasatiempos. Yo siempre le dije a mi papá, papi, ¿usted por qué tiene tantas peceras? Ah, es que mis pasatiempos. Digo, papi, pero usted no tiene tiempo para pasar. Usted está muy ocupado. No entiendo. Y se quedó pensando, de veras, yo estoy demasiado ocupado para tener tantas peceras. Tenía 5 peceras. Yo creo que tenía como 200, 300 peces. Y se estaba volviendo loco. Y los peces seguían dando a luz, y él seguía poniendo más peceras. Digo, papi, usted disculpe, pero yo no sé en qué parte de su apartamento usted va a poner más peceras. Ya se quedó sin espacio. Vamos a tener que evaluar aquí cuál es la voluntad del Señor aquí con esto. Y se quedó pensando definitivamente que no puede ser. Así que le puso un alto a las peceras y decidió solamente 2, una grande y una chica, y se deshizo de las otras 3. Así que damos gracias a Dios que ahora puede utilizar el tiempo en lo que realmente es importante, que es aprender de la palabra de Dios y seguir creciendo. Porque cuando usted no sabe cuál es el rumbo que Dios quiere para su vida, usted se va a desviar por otros caminos que no conducen realmente a que usted pueda llegar a disfrutar. Sí, es un disfrute conocer la voluntad de Dios para tu vida y hacerla. Uno queda realizado por dentro, saber que estás caminando con el Señor y que ese caminar te lleva a tener un gozo, una paz que solo Dios te puede dar. Saber que estás dentro de su voluntad es un privilegio y a la vez es un gozo. Así que te invito a que puedas llegar a conocer cuál es la voluntad del Señor para tu vida, que aproveches el tiempo. La puerta de la gracia todavía está abierta para cada uno de nosotros. Ponte a cuentas con Dios, entrégale tu vida a Él, y cuando lo hagas, Él te va a revelar con qué propósito te hizo y te va a revelar cuáles son los dones con los cuales puedes crecer y ayudar a crecer a los que te rodean. Esa es la explicación de los versículos para memorizar de esta semana. Así que hoy vamos a estar estudiando cómo adorar a Dios llenos del Espíritu Santo. Esta lección es muy significativa para mí. Y ya les estaré contando por qué. Pero la guía de estudio nos dice que en Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, Pablo imagina a los cristianos reunidos para adorar. ¿Cómo los describe en ese acto de adoración? Bueno, nos dice Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, no os embriaguéis con vino. ¡Auch! Pero, espérate, ¿cómo es esto? Si él se imagina que los cristianos están reunidos para adorar, ¿cómo quedó el vino metido en esto? Sigamos leyendo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, o del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención el aspecto de que el Pablo, desde que inició la escritura de esta epístola a los Efesios, nos habla acerca de nuestra relación con el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy aprendiendo con el apóstol Pablo a conversar con el Padre, ¿sí? A conversar con mi Padre Celestial. Tengo dos padres, uno terrenal y uno celestial. Y conversar con mi Padre terrenal es maravilloso, pero conversar con mi Padre Celestial va más allá de poderla describir. El saber que mi Padre Celestial, a pesar de la cantidad de hijos que tiene, cuando me acerco para conversar con Él, tengo la plena seguridad de que Él no está distraído diciéndome, mira, tengo demasiados hijos, así que solamente te puedo dar un minuto. No, mi Padre Celestial no es así. Mi Padre Celestial está disponible 24/7. Está allí escuchando cuando digo, ouch, escuchando cuando digo, Señor, ayúdame, escuchando cuando digo, Señor, gloria a Dios. Él está allí, está pendiente de cada palabra, de cada gesto, de todo lo que pienso, de todo lo que hago. Qué bueno es contar con un Padre Celestial que no está muy ocupado para atendernos. Ojalá que algún día te tomes unos minutos para conversar con nuestro Padre. Él está deseoso de adoptarnos como hijos en primer lugar y está deseoso de morar con nosotros. Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Quiere ser nuestro Padre, quiere tener una relación personal con nosotros. Y si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él estará con nosotros por toda la eternidad. Empezará a tener esta relación con nosotros desde ya, para que cuando Jesús venga a recogernos y llevarnos al Padre, ya nos habremos conocido desde acá y simplemente será continuar con la relación que empezamos acá. Nadie que no haya empezado su relación con el Padre aquí podrá estar allá, porque de eso se trata. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es necesario conocer al Padre aquí y ahora si deseamos vivir eternamente en su presencia. Así que vamos a ver de qué Pablo nos está hablando, porque para adorar a Dios en espíritu es necesario conocerle, es necesario habernos entregado a Él y permitir que nos adopte como hijos. Así que vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Dice que en su argumento final de Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, Pablo insta a los creyentes a alejarse del uso soporífero. Sí, soporífero tuve que buscarlo en el diccionario, pero no tenía idea qué significaba eso, pero soporífero me sonaba que me iba a dar sueño. Así que cuando lo busqué me dice que nos alejemos del uso del vino, porque el uso del vino adormece nuestros sentidos. Y en lugar de adormecer nuestros sentidos,
que podamos experimentar la presencia y el poder del Espíritu en nuestras vidas. Así que en vez de llenar mi pancita de vino, el Señor me pide que me llene del Espíritu Santo. Increíble, pero así es. Hay personas que prefieren beber vino, ya sea con sus alimentos o ya sea de manera social, pero una de las cosas, no porque yo lo haya experimentado, es cierto, ya he dado testimonio de cómo el Señor me sacó del hábito